¿Estás listo para escuchar lo que nadie en tu iglesia se atreve a decirte? Este video no es para los que quieren seguir creyendo sin pensar. No es para los que necesitan vivir arrodillados ante lo que les contaron desde niños. Este video es para los que se atreven a mirar de frente, para los que no le tienen miedo a la verdad, aunque duela. Hoy vamos a hacer pedazos uno de los pilares más intocables de la historia, la Biblia, y vamos a poner sobre la mesa una pregunta que muchos consideran blasfema, y si Jesús nunca existió. Pero esto no es una simple opinión, no es un ataque sin fundamento. Esto es filosofía pura, lógica afilada y pensamiento libre en su forma más peligrosa. Baruch Spinoza, el hombre al que la religión temía tanto que fue excomulgado y condenado al silencio, destruyó la Biblia con solo 3 ideas, 3 pruebas que vas a escuchar ahora y que no vas a poder olvidar jamás. Prepárate, porque cuando termine este video, no vas a ver la religión, ni a Jesús, ni a la Biblia, con los mismos ojos. Parte 1. Si Jesús no fue más que un mito, entonces la fe de 2.000 millones de personas está sostenida por un espejismo. Pero no es una afirmación vacía, no es una provocación gratuita, es un golpe directo al centro de lo que muchos creen intocable. Y si te dijera que un filósofo del siglo XVII, con solo 3 argumentos, fue capaz de dejar a la Biblia temblando, sin aire, expuesta como una construcción humana más, no con odio, no con burlas, sino con pura lógica, con una claridad tan brutal que incluso sus enemigos tuvieron que guardar silencio. Y si ese filósofo fue Spinoza, el hombre que la Iglesia maldijo, que su comunidad expulsó y que hoy regresa, a través de sus ideas, para arrasar con lo que miles de millones todavía consideran sagrado, mira tu Biblia, si tienes una cerca, ábrela al azar. Lee cualquier página. ¿Realmente crees que lo que tienes en las manos fue dictado por un ser perfecto? ¿Realmente piensas que un Dios todopoderoso, eterno, sabio y justo, habría elegido escribir su palabra a través de contradicciones, errores históricos, visiones tribales del mundo, mandatos de violencia, rituales primitivos y relatos de guerras santas? ¿En serio? Porque si te tomas un minuto para dejar la emoción a un lado, si te atreves a mirar de frente sin miedo, lo que vas a ver no es divinidad, es política, es manipulación, es poder disfrazado de santidad. Y Spinoza lo vio antes que nadie. La pregunta no es si Jesús existió o no, la pregunta es por qué, si fue real. Lo único que sabemos de él viene de unos pocos textos religiosos escritos décadas después de su muerte, plagados de omisiones, contradicciones y silencios sospechosos. No hay un solo escrito contemporáneo de Jesús, ni uno. Ninguna carta, ningún objeto, ningún testigo que haya vivido al mismo tiempo que él y que haya dejado constancia directa. Y sin embargo, la historia del supuesto Hijo de Dios es repetida como si fuera incuestionable, como si fuera obvia, como si no tuviera grietas. Pero las tiene, y Spinoza no se las perdonó. En este video no vamos a rendirle homenaje a nadie, no vamos a encubrir la verdad con sentimentalismos ni fe ciega. Vamos a destruir el mito con hechos, ideas y argumentos. Vamos a usar la razón como espada. Porque si algo temen las religiones, es justamente eso. La razón, el pensamiento libre, el cuestionamiento, la duda. Ese fue el crimen de Spinoza. No matar, no robar, no traicionar. Solo pensar. Solo atreverse a preguntar lo que nadie quería escuchar. Y si la Biblia no es palabra de Dios, sino palabra de hombres con hambre de control, imagina que alguien te dice que tiene un libro escrito por Dios. Suena impresionante, ¿verdad? El problema es que cuando lo abres, encuentras cosas como mata a todos los hombres, mujeres, niños y hasta a los animales. No dejes con vida ni una sola alma. O, si un hombre recoge leña en sábado, debe morir apedreado. O, si una mujer fue violada en el campo, pero no gritó, entonces también debe morir. ¿Eso te parece divino? ¿Eso suena como justicia eterna? A Spinoza no le parecía. Le parecía salvajismo, arcaísmo, superstición. Pero no se quedó en la crítica moral. Fue mucho más allá. Tomó el bisturí de la lógica y empezó a cortar, página por página, hasta mostrar que todo ese edificio sagrado no tenía cimientos reales. Lo primero que entendió Spinoza es que no se puede leer la Biblia como un texto divino si no se está dispuesto a leerla como cualquier otro libro. Porque si tiene errores, si tiene contradicciones, si depende del contexto histórico en el que fue escrita,
entonces no puede ser perfecta, y si no es perfecta, no puede ser de Dios. Tan simple como eso. Pero la trampa está en que nadie te deja leerla libremente. Te enseñan a leerla con miedo, con reverencia. Te dicen lo que significa, no lo que dice. Te la explican, te la traducen, te la filtran. Te enseñan a arrodillarte antes de cuestionar. Y eso, para Spinoza, era el peor veneno, no dejar que la razón sea libre. Jesús, para Spinoza, no era Dios, ni hijo de Dios. Era un hombre, probablemente sabio, probablemente justo, pero no divino. Y no necesitaba serlo, porque lo importante no era él, sino lo que hicieron con su figura, lo que fabricaron a su alrededor, el mito que crearon. Porque si alguien puede morir en la cruz y luego volver a la vida, entonces todo lo que diga es incuestionable. Si puede hacer milagros, entonces lo que ordene es absoluto. Y ahí es donde la fe se convierte en poder, en dominación, en dogma. Pero la historia no funciona así. La historia exige pruebas, documentos, coherencia, fuentes independientes. Y la historia, cuando analiza a Jesús con los mismos estándares con los que analiza a Sócrates o César o Buda, no encuentra nada sólido. Solo relatos escritos por creyentes anónimos, décadas más tarde, llenos de simbolismos, profecías autorreferenciales y agendas teológicas. Spinoza no escribió para demoler la fe de la gente. No era un provocador por gusto, pero sabía que había que limpiar el terreno para poder construir algo nuevo. No puedes construir una ética racional sobre un texto que justifica genocidios, esclavitud, misoginia y supersticiones, y no puedes decir que amas la verdad si no estás dispuesto a ver que tal vez tu verdad es mentira. Por eso, este video no es solo sobre Jesús, es sobre lo que representa creer sin pruebas, sobre lo que ocurre cuando millones de personas toman como sagradas las palabras de pastores, sacerdotes, rabinos o imanes que ni siquiera entienden del todo el texto que predican. Es sobre la diferencia entre la fe y el conocimiento, entre repetir y comprender, entre creer y pensar. Hay quienes dirán que esto es un ataque, que es irrespetuoso, que es innecesario, pero lo que es realmente violento no es cuestionar la religión. Lo violento es que te digan que nacerás pecador, que necesitas ser salvado, que si no obedeces, sufrirás eternamente. Lo violento es vivir con culpa por deseos humanos. Lo violento es tener miedo de dudar. Y Spinoza, con una claridad feroz, dijo basta. Dijo, no más dogmas, no más supersticiones, no más religiones que imponen en lugar de inspirar. En las próximas partes, vamos a explorar las 3 pruebas con las que Spinoza demuele la idea de que la Biblia es palabra de Dios. 3 ideas que, una vez que las escuchas, no puedes olvidar, no puedes desoír. Te cambian, te sacuden. Pero antes de eso, quiero que pienses en lo siguiente. Si la verdad no tiene nada que temer, ¿por qué te han enseñado a temer a quien la busca? Si Dios existe, y es justo, ¿por qué habría de castigarte por hacer preguntas sinceras? Y si la mayor prueba de que Jesús fue un mito es que lo necesitas desesperadamente para que no lo sea. La primera grieta en la Biblia que Spinoza señaló no fue su contenido moral, ni sus milagros imposibles, ni siquiera sus amenazas divinas. Fue algo mucho más simple y devastador, sus contradicciones internas. Spinoza no necesitó recurrir a ciencia, ni a arqueología, ni a historia comparada para empezar a desarmar el edificio sagrado. Solo hizo lo que muy pocos creyentes se atreven a hacer. Leyó la Biblia como un texto cualquiera, sin temor, sin reverencia, sin asumir que debía tener razón por ser sagrada, y lo que encontró fue un texto fragmentado, plagado de voces distintas, de repeticiones, de errores narrativos, y lo más importante, de contradicciones insalvables. Eso, dijo él, ya era suficiente para probar que no podía ser la palabra de un Dios perfecto. Vamos al punto. Si un solo error existiera en la Biblia, uno solo, ya sería suficiente para poner en duda su origen divino, porque un Dios que comete errores no es Dios. Un ser perfecto no se contradice, no olvida, no se repite como si no recordara lo que ya dijo unas páginas atrás, y sin embargo, eso es lo que abunda en la Biblia. Ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, se dice que Dios creó primero la luz, luego el cielo, la tierra, las plantas, después el sol y la luna, luego los animales, y finalmente al hombre y a la mujer, a ambos al mismo tiempo. Pero en el capítulo 2, el orden cambia totalmente. Primero el hombre,
luego las plantas, después los animales, y por último la mujer, sacada de una costilla. ¿Cuál versión es la verdadera? ¿Cómo puede Dios equivocarse en su propio relato de la creación? ¿Cómo puede inspirar a dos escritores a contar versiones tan distintas si es un solo Dios, con un solo mensaje? Spinoza entendió que eso no era un error accidental, era una señal de que la Biblia fue escrita por distintos autores, en distintos momentos, con distintas intenciones, y que lo que llamamos la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de textos antiguos reunidos, editados y retocados por sacerdotes con fines religiosos y políticos. ¿Dónde queda Dios en todo eso? En ningún lado, porque si el texto fue manipulado por hombres, si fue modificado, si fue ajustado, entonces su origen ya no es divino. Y si la base de tu fe está construida sobre algo tan inestable, ¿qué tan firme puede ser? Sigamos, en 2 Samuel 24. Uno dice que Dios incitó a David a hacer un censo del pueblo, pero en 1 Crónicas 21, uno dice que fue Satanás quien lo incitó a hacer ese mismo censo. Entonces, ¿fue Dios o fue Satanás? No puede ser ambas cosas. Y si fue un error humano al escribirlo, entonces ya tenemos la prueba de que no fue escrito por Dios. Spinoza tomó nota de esas contradicciones y dijo: esto no puede ser revelación. Esto es edición, conflicto entre tradiciones, errores de copistas, influencia del contexto político. En resumen, esto es humano, demasiado humano. Otro ejemplo: ¿cuántos animales llevó Noé en el arca? En Génesis 6, 19 se dice claramente que, de todo ser viviente, meterás 2, macho y hembra. Pero en Génesis 7, 2, Dios le dice a Noé: de los animales puros tomarás 7 parejas, y de los impuros una pareja. ¿Cómo es posible que Dios cambie de opinión entre un capítulo y otro? ¿No era el mismo Dios, con un solo plan, perfecto e inmutable? O tal vez el texto fue escrito por autores distintos que no se pusieron de acuerdo, y alguien, siglos después, los pegó juntos como si fueran parte del mismo relato. Estas no son pequeñas fallas, son fallas estructurales, contradicciones fundamentales que afectan todo el relato bíblico. Spinoza entendió que no se trataba de un libro dictado desde el cielo, sino de una colección de leyendas, tradiciones orales, crónicas editadas y textos teológicos puestos al servicio de un proyecto político: consolidar el poder de la casta sacerdotal hebrea. Por eso no le sorprendió que muchas leyes supuestamente divinas tuvieran que ver con el diezmo, con los sacrificios en el templo, con los privilegios de los levitas. ¿Dios ordena eso? ¿O los sacerdotes se adjudican la voz de Dios para mantener su poder? Y aquí viene lo más audaz de Spinoza. Dijo que el error no era solo confiar en la Biblia como texto divino, sino también interpretarla fuera de su contexto. Afirmó que cualquier texto, incluso el más sencillo, puede ser malinterpretado si no se entiende su origen, su idioma original, su época, su cultura. Ahora imagina lo que puede pasar con un texto de más de 3000 años, traducido decenas de veces, copiado a mano por siglos, adaptado por intereses políticos y leído por personas que no conocen ni el hebreo bíblico, ni la historia antigua, ni las costumbres del Medio Oriente. ¿En serio alguien puede decir que tiene la verdadera interpretación de la Biblia? No se trata solo de errores técnicos, se trata del principio mismo de autoridad. Si la Biblia es humana, entonces su autoridad es relativa. Entonces no puede ser usada para imponer normas morales, políticas o espirituales. No puede usarse como argumento en debates sobre derechos, ciencia, historia o ética. Y eso es lo que Spinoza quiso mostrar, que detrás de la supuesta autoridad bíblica hay una cadena de decisiones humanas, plagadas de intereses, de prejuicios, de errores, que no hay palabra de Dios, sino palabra de hombres que dicen hablar en su nombre. Y para cerrar esta primera prueba, Spinoza planteó algo aún más demoledor, que incluso si Dios existiera, jamás se comunicaría con la humanidad a través de un libro lleno de contradicciones. Si Dios quisiera transmitir un mensaje claro, lo haría de forma universal, comprensible, directa. No se escondería detrás de simbolismos, metáforas oscuras y contradicciones narrativas. No dejaría su supuesta palabra en manos de traductores, editores, políticos, reyes, papas, copistas, inquisidores. No permitiría que su mensaje se fragmentara en miles de interpretaciones enfrentadas entre sí. Eso no es divinidad, eso es caos humano. Entonces,
Si hay contradicciones evidentes, si hay errores de lógica, de coherencia, de historia, si hay varias versiones de un mismo hecho, ¿cómo sostener que todo eso fue dictado por un ser perfecto? No se puede. No honestamente. No racionalmente. Y aquí Spinoza fue claro. La razón debe prevalecer sobre la fe ciega. Porque si la fe contradice la razón, entonces no es fe verdadera, sino superstición. Y si un texto se contradice a sí mismo, entonces su origen no puede ser divino. Y si no es divino, entonces todo lo que depende de él, incluido el mito de Jesús como figura mesiánica, empieza a tambalear. Esto fue solo la primera prueba, la primera grieta, y ya empieza a resquebrajarse el edificio. Pero no termina aquí. En la próxima parte vamos a ir todavía más profundo, más crudo, más irrebatible. Porque Spinoza no solo desmontó la Biblia desde dentro. También demostró que su estructura, su organización y sus autores son humanos, y que la idea de inspiración divina no resiste el más mínimo análisis textual. Prepárate, porque la segunda prueba va a sacudir incluso al lector más escéptico. Parte 2. Spinoza no solo señaló las contradicciones internas de la Biblia, fue más allá, mucho más allá. Su segunda prueba fue tan demoledora que incluso hoy sigue siendo silenciada o ignorada por quienes no están listos para aceptar la verdad. Lo que propuso fue simple y brutal. La Biblia no es palabra de Dios, sino producto de una construcción política diseñada por hombres, con objetivos humanos, para mantener el control sobre el pueblo. Es un instrumento de poder. Y lo que hoy consideramos sagrado no nació de la espiritualidad, sino de la estrategia, de la manipulación, de la necesidad de una élite de consolidar su dominio a través del miedo, la obediencia y la ilusión de lo divino. Esta segunda prueba comienza con una pregunta directa: ¿quién escribió realmente la Biblia? Porque si fue Dios, entonces no debería haber dudas, no debería haber debate, pero la verdad es que no hay un solo autor, ni dos, ni siquiera 10. Hay decenas, quizás cientos, y no se conocen sus nombres, sus verdaderas intenciones, ni su nivel de acceso a los hechos que describen. Muchos de ellos escribieron siglos después de los eventos que relatan. Algunos eran sacerdotes, otros escribas, otros simplemente transmisores de tradiciones orales que ya venían distorsionadas por generaciones. Y en ese proceso, lo divino se diluye y aparece lo real, la mano humana, interesada, editora, controladora. Spinoza expone con precisión quirúrgica que el Antiguo Testamento, en particular, fue organizado por los escribas de la élite sacerdotal después del exilio en Babilonia, en un momento en que el pueblo de Israel necesitaba una identidad común, una historia, una narrativa unificadora. Fue entonces cuando se recopilaron, reeditaron y canonizaron las tradiciones, leyendas y leyes antiguas, no para revelar la verdad divina, sino para fundar un nuevo poder, una teocracia, una sociedad gobernada por quienes decían hablar en nombre de Dios. Esto no es una teoría, es historia. Los textos fueron escritos en momentos de crisis nacional, durante guerras, durante invasiones, durante exilios. En cada momento clave, los autores bíblicos adaptaron la historia, ajustaron la narrativa, acomodaron la voluntad de Dios a las necesidades del momento. Cuando necesitaban guerra, Dios era vengador. Cuando necesitaban sumisión, Dios era juez. Cuando necesitaban esperanza, Dios era salvador. ¿Coincidencia o diseño político? Spinoza no tuvo dudas. La Biblia no fue escrita para inspirar, sino para dominar. Y eso se ve en sus leyes. Leyes que no promueven libertad, sino sumisión. Leyes que no nacen de una ética universal, sino de una necesidad de control absoluto. No trabajarás en sábado bajo pena de muerte. No usarás ropa de 2 tejidos. No comerás ciertos alimentos. No te mezclarás con otros pueblos. No cuestionarás al sacerdote. ¿Eso es espiritualidad o es un código de control social disfrazado de mandato divino? Spinoza mostró que los textos sagrados reflejan las tensiones políticas del momento. Los libros de los reyes y de los jueces, por ejemplo, justifican guerras y matanzas en nombre de Dios, no porque Dios lo exigiera, sino porque los líderes del pueblo necesitaban legitimidad. ¿Qué mejor forma de justificar la conquista, la muerte, el dominio, que decir que todo fue ordenado por el mismo Creador del universo? ¿Quién se atrevería a desobedecer si el castigo viene de lo alto? Incluso los profetas fueron manipulados.
Muchos de sus escritos fueron reeditados, cortados, combinados. Algunos anunciaban castigos a Israel, otros anunciaban salvación. ¿Por qué tanta contradicción? Porque el poder se mueve, cambia, se adapta, y con él, los discursos religiosos. Spinoza dijo que los profetas no eran portavoces de Dios, sino hombres sensibles, poetas del espíritu, que hablaban desde su experiencia y su contexto. Pero cuando sus palabras se convirtieron en doctrina, perdieron su esencia y fueron transformadas en ley, en dogma, en instrumento de miedo. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? Spinoza no lo estudió tan a fondo como el Antiguo, pero dejó claro que los mismos mecanismos estaban en juego. Los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, por autores desconocidos, bajo contextos políticos muy distintos. Cada uno con una intención distinta. Marcos quería presentar a un Mesías sufriente. Mateo quería conectar a Jesús con las profecías judías. Lucas buscaba convencer a los romanos. Juan apostó por una visión más mística, más filosófica. ¿Son esas las voces de Dios? ¿O son estrategias narrativas para construir una figura que se adapte a cada audiencia? Spinoza lo dejó claro. Si la Biblia fuera una revelación directa, no tendría múltiples versiones de los mismos hechos. No tendría silencios incómodos, como los años perdidos de Jesús, ni omisiones sospechosas, como la falta de detalles históricos verificables. No tendría relatos del mismo evento contados de formas distintas, no tendría agendas ideológicas tan marcadas, y sin embargo, todo eso está ahí, a plena vista. Lo que ocurre es que la mayoría no lo ve, porque le han enseñado a no mirar, a no preguntar, a aceptar, y aquí viene uno de los golpes más fuertes de Spinoza. La verdadera religión, dijo, no necesita libros sagrados, no necesita intermediarios, no necesita rituales vacíos ni leyes irracionales. La verdadera religión es la razón, es la búsqueda honesta de la verdad, es la libertad de pensamiento. Todo lo demás es superstición organizada, y cuanto más organizado, más peligroso, porque la superstición, cuando se mezcla con poder político, se convierte en tiranía. La segunda prueba, entonces, no es solo que la Biblia tenga errores, es que fue construida como un aparato de poder, que sus autores fueron hombres comunes, con motivaciones políticas y sociales, que sus leyes reflejan los intereses de una clase dominante, que sus profetas fueron domesticados, que sus relatos fueron adaptados, que sus mensajes fueron filtrados, y que todo lo que se nos ha dicho sobre su origen divino es, en realidad, parte de una maquinaria diseñada para que no se cuestione nada, para que el poder de la religión se mantenga intacto. Spinoza no odiaba la religión, pero la quería libre, racional, ética, no basada en dogmas absurdos, ni en relatos manipulados, ni en instituciones corruptas. Quería una espiritualidad sin cadenas, sin templos de oro, sin sacerdotes intermediarios. Quería que cada persona pensara por sí misma, que se atreviera a leer, a interpretar, a dudar, y por eso lo excomulgaron. Por eso lo llamaron hereje, no porque mintiera, sino porque decía la verdad con demasiada claridad. En la próxima parte vamos a entrar en la tercera y última prueba, la más radical, la más filosófica, pero también la más reveladora. Porque si las contradicciones desnudan la Biblia como un texto humano, y si su estructura revela un proyecto de poder, entonces la última pieza es comprender por qué, a pesar de todo eso, tanta gente sigue creyendo. Spinoza no solo responde a esa pregunta, la convierte en un espejo en el que cada creyente y cada escéptico tendrá que mirarse, sin excusas, sin escapatoria. Parte 3. La tercera prueba de Spinoza es la más incómoda, no porque sea la más agresiva, sino porque no deja escapatoria. Es la que desarma incluso a quienes ya aceptaron que la Biblia tiene contradicciones y que fue escrita con fines humanos. Porque hasta ahí muchos pueden decir, sí, pero igual hay algo divino detrás, o Dios se manifestó a través de lo imperfecto. Esta tercera prueba arranca ese último refugio. Lo que dice Spinoza, en esencia, es esto: si algo contradice la razón, entonces no puede venir de Dios. Y como la Biblia está llena de cosas que contradicen la razón y las leyes de la naturaleza, no puede ser de Dios. Así de simple, así de letal. Spinoza no necesitó pruebas arqueológicas, no necesitó encontrar manuscritos ocultos ni hacer excavaciones, solo aplicó lógica pura. Si hay un Dios, dijo, entonces ese Dios es racional.
No puede actuar en contra de las leyes que él mismo ha establecido. No puede violar su propia creación. Y si la naturaleza es constante, si el universo funciona bajo leyes inquebrantables, entonces todo lo que pretenda suspender esas leyes como un milagro no puede ser obra de ese Dios racional. Es más, ni siquiera tiene sentido que Dios tenga que intervenir en su propio sistema como si lo hubiera hecho mal al principio. Spinoza rechaza los milagros, pero no los rechaza por capricho ni por falta de fe. Los rechaza porque violan el principio fundamental de coherencia universal. Un milagro, en el sentido bíblico, es una interrupción de las leyes naturales. Algo que no debería pasar, pero pasa porque Dios lo decide. Ejemplos hay miles. El mar que se abre para que pase Moisés, el sol que se detiene en el cielo para que Josué gane una batalla, una zarza que arde sin consumirse, el agua que se convierte en vino, muertos que vuelven a la vida. Todo eso, según Spinoza, no prueba la existencia de Dios. Al contrario, prueba que quienes escribieron esos textos no entendían cómo funciona el universo. Y aquí viene un golpe fino pero implacable. Si aceptamos los milagros como reales, entonces estamos diciendo que Dios actúa de forma caprichosa, como un mago que rompe sus propias reglas. Pero si Dios es perfecto, entonces no necesita corregir su creación, no necesita intervenir. Un universo perfecto no requiere ajustes, las leyes naturales no se contradicen, la lluvia cae por gravedad, no porque alguien rece. El fuego quema porque hay combustión, no porque alguien lo ordene. Y si creemos en un Dios que actúa fuera de ese orden, entonces estamos creyendo en magia, no en divinidad. Spinoza dice que lo verdaderamente divino no es lo inexplicable, sino lo constante, lo universal, lo que puede ser comprendido por la razón, porque si Dios se manifiesta, lo hará a través de lo que es común a todos los seres humanos, la razón, no a través de visiones privadas, voces en la cabeza, apariciones que solo una persona ve. Esas revelaciones son, para Spinoza, o ilusiones, o manipulaciones. Porque si solo uno ve a Dios, si solo uno escucha su voz, entonces no hay forma de distinguir si eso fue realmente una revelación o simplemente una alucinación, una mentira, un delirio. En cambio, la razón es universal. Si dos personas razonan bien, llegarán a la misma conclusión, sin necesidad de milagros. Dios, dice Spinoza, no escribe libros, no manda ángeles, no aparece en arbustos, se revela en el orden perfecto de la naturaleza, en la armonía de las leyes físicas, en la lógica implacable de las matemáticas, y por eso, cualquier texto que contradiga la razón no puede ser considerado revelación divina. Puede ser literatura, puede ser mito, puede ser símbolo, pero no verdad objetiva. Esto rompe la columna vertebral de todas las religiones que basan su autoridad en experiencias sobrenaturales. Spinoza no niega que las personas sientan cosas, no niega que tengan visiones, sueños, éxtasis. Lo que niega es que eso sea prueba de algo más allá de su propia mente, porque esas experiencias no son compartibles, no son comprobables, no son universales, y por tanto, no pueden ser base de ninguna verdad absoluta. Tampoco acepta que la fe esté por encima de la razón. Para él, la fe verdadera no contradice la razón. La fe es confianza en el orden del universo, es respeto por la inteligencia, no es aceptar cosas absurdas solo porque un texto lo dice. Si un libro afirma que una virgen quedó embarazada sin contacto sexual, o que alguien caminó sobre el agua, o que un cuerpo resucitó después de 3 días, entonces ese libro debe ser leído con escepticismo, porque la naturaleza no funciona así. Y si creemos que Dios hizo una excepción, estamos diciendo que el universo es imperfecto, y eso contradice la idea de un Dios perfecto. Aquí Spinoza no solo desmonta la Biblia, también desmonta toda la idea de religión basada en lo sobrenatural. Dice que el verdadero conocimiento de Dios no viene de leer textos antiguos ni de repetir ritos, viene de entender el mundo tal como es, de estudiar, de pensar, de observar la realidad con honestidad, porque la naturaleza es Dios. Dios no es un señor con barba en el cielo, no es un personaje que interviene de vez en cuando. Es la totalidad del ser, es la sustancia infinita, es la causa de todo lo que existe, y todo lo que contradiga eso, todo lo que rompa esa coherencia, es falso, es superstición. Spinoza dice que el ser humano tiene miedo, miedo de lo que no entiende, miedo del sufrimiento, miedo de la muerte, y para calmar ese miedo,
inventa dioses, ritos, reglas, escrituras. Pero si ese miedo desaparece, si el ser humano aprende a aceptar la realidad como es, sin ilusiones, sin mentiras piadosas, entonces ya no necesita milagros, ya no necesita revelaciones privadas, solo necesita razón, y ética, y libertad. La tercera prueba es la más filosófica porque no ataca el contenido de la Biblia, sino su posibilidad misma. Spinoza dice, si Dios existe, no necesita decir nada que contradiga la razón. Y como la Biblia contradice la razón, entonces no puede venir de Dios. Punto. No importa cuántos millones crean en ella, no importa cuántas iglesias la repitan, la verdad no se decide por mayoría, se decide por evidencia, y la evidencia está del lado de la razón. Entonces, ¿por qué sigue creyendo tanta gente? Porque es más fácil creer que pensar, porque es más cómodo aceptar una historia milagrosa que enfrentarse al vacío, porque es más reconfortante imaginar un plan divino que aceptar que estamos en un universo que no gira a nuestro alrededor. Pero Spinoza no quería consuelo, quería verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque destruya todo lo que hemos heredado. Y al final, esa es la prueba más dura. Si estás dispuesto a ver el mundo sin milagros, sin voces divinas, sin castigos eternos, y aún así encontrar belleza, sentido, ética, entonces habrás entendido a Spinoza, y habrás entendido por qué la Biblia, leída con honestidad, no es palabra de Dios, es palabra de hombres, temerosos, poderosos, a veces sabios, a veces crueles, pero siempre humanos. En la próxima parte, vamos a profundizar en un terreno más incómodo aún, no ya la Biblia como texto, ni Dios como concepto, sino Jesús como figura central. Vamos a entrar en la gran pregunta: ¿existió realmente? ¿O fue también parte del mito, del símbolo, de la narrativa construida para dar sentido a lo que no se podía entender? Spinoza no lo dice directamente, pero sus ideas apuntan hacia algo que muchos prefieren no mirar de frente, y nosotros vamos a mirarlo sin miedo. Parte 4. La figura de Jesús se repite millones de veces al día en iglesias, rezos, canciones y discursos. Se le representa como un hombre real, histórico, que vivió en una región concreta, en una época concreta, rodeado de discípulos, testigos y enemigos. Sin embargo, cuando uno aparta la fe y comienza a buscar datos sólidos, históricos, verificables, lo que encuentra es un silencio inquietante, un hueco, un eco sin fuente. Y es en ese vacío donde surge la pregunta incómoda: ¿y si Jesús no existió como figura histórica? ¿Y si lo que conocemos de él es, en realidad, una construcción literaria, simbólica, religiosa, un mito? Spinoza no afirmó explícitamente que Jesús fuera un personaje ficticio, pero sus ideas nos empujan directamente hacia esa posibilidad, porque al desmontar la Biblia como revelación, al negar los milagros, al rechazar la idea de un Dios personal que actúe en el mundo, todo lo que queda del relato cristiano empieza a verse bajo otra luz, y esa luz revela inconsistencias, ausencias, silencios demasiado grandes como para ignorarlos. Pensemos en lo siguiente: si Jesús fue un personaje real, histórico, que realizó milagros, que reunió multitudes, que desafió al poder religioso y romano, ¿por qué no hay una sola fuente contemporánea que lo mencione? Ninguna carta de un testigo, ningún documento oficial, ninguna inscripción, nada escrito durante su vida. Todos los evangelios fueron escritos varias décadas después de su supuesta muerte, por autores anónimos que nunca lo conocieron directamente. Y no solo eso, los relatos se contradicen, se corrigen entre sí, y adaptan la historia a necesidades teológicas más que a hechos históricos. Tomemos el caso del censo de Quirino, que se menciona en el Evangelio de Lucas como la razón por la cual José y María viajaron a Belén, lugar donde supuestamente nació Jesús, para cumplir con la profecía de Miqueas. Pero ese censo ocurrió en el año 6 después de Cristo, y Herodes, el rey bajo cuyo mandato se dice que Jesús nació, murió en el año 4 antes de Cristo. Es decir, el relato mezcla dos momentos históricos que no ocurrieron al mismo tiempo: error, ignorancia o construcción narrativa para encajar profecías antiguas. Ahora bien, si Jesús no escribió nada, si no dejó ningún texto de su puño y letra, si nada fue registrado por quienes lo conocieron directamente, ¿qué nos queda? 4 evangelios, escritos por creyentes, con intenciones claramente religiosas, que mezclan historia, mito y teología, sin distinguir los límites. Y más aún,
Cada evangelio presenta a un Jesús distinto. En Marcos es más humano, más trágico, incluso desesperado. En Juan es casi un Dios andante, consciente de todo, desde el principio. No son relatos biográficos, son construcciones teológicas. Spinoza sabía que los relatos no valen por sí solos. Sabía que la verdad histórica se construye con fuentes independientes, con testimonios cruzados, con evidencias tangibles. Y cuando eso no existe, lo que queda es una narración mítica. Jesús, tal como lo conocemos hoy, parece más una figura simbólica que histórica, una proyección de lo que la comunidad cristiana quería tener, un salvador, un mártir, un maestro. Pero la imagen fue ajustada tantas veces, con tantos intereses, que resulta imposible saber si hubo un ser humano real detrás del mito. Veamos otro punto clave. Si Jesús fue tan influyente, ¿por qué los historiadores contemporáneos a él no lo mencionan? Filón de Alejandría, filósofo judío que vivió en la misma época y que escribió extensamente sobre movimientos religiosos y figuras judías importantes, nunca lo nombra. Plinio el Viejo, Séneca, Justo de Tiberíades, todos escribieron sobre Palestina en esa época, pero no hacen ni una sola mención a un hombre llamado Jesús que realizara milagros o predicara entre multitudes. Lo que sí encontramos son menciones posteriores, como la de Tácito o Josefo, pero incluso estas han sido puestas en duda por los propios estudiosos, debido a interpolaciones cristianas agregadas siglos más tarde. Y aquí entra otro problema que Spinoza ya intuyó. Cuando un relato está lleno de elementos simbólicos, milagrosos, alegóricos, y no puede ser verificado históricamente, debemos tratarlo como literatura religiosa, no como biografía. Jesús camina sobre el agua, multiplica panes, resucita muertos, convierte agua en vino, se transfigura en una montaña. Todo eso pertenece al lenguaje del mito. No hay ninguna figura histórica que acumule tantos actos sobrenaturales sin dejar rastro documental. Es como si se hubiese construido una figura ideal, una especie de arquetipo moral y espiritual, al cual se le fueron agregando historias para convertirlo en el eje central de una nueva religión. Spinoza no necesitó desmontar a Jesús directamente. Lo hizo indirectamente al afirmar que la razón debe ser nuestra guía principal. Y si aplicamos la razón al análisis histórico, entonces la figura de Jesús se tambalea. No porque no haya habido predicadores judíos en el siglo I. Los hubo, muchos, algunos incluso fueron crucificados por los romanos, pero ninguno dejó un impacto inmediato ni pruebas contundentes de su existencia. El cristianismo no creció alrededor de un personaje histórico, sino alrededor de una narrativa poderosa. Una narrativa que ofrecía salvación, esperanza, sentido en medio del caos del Imperio Romano. Y como toda buena historia, necesitaba un héroe, un mártir, un redentor. Y ahí apareció Jesús, o más bien, el Cristo, el ungido, el esperado, el que cumple con las profecías, el que sufre y vence. Pero el salto de predicador judío a hijo de Dios encarnado no es natural, es teológico, fue construido, fue desarrollado por décadas de reinterpretación. Pablo, el verdadero arquitecto del cristianismo, ni siquiera conoció a Jesús, nunca lo vio, no escuchó sus palabras en persona. Todo lo que dice de él lo recibió por revelación. ¿Cómo se puede construir una religión entera sobre visiones privadas? ¿Cómo se puede afirmar que alguien existió históricamente si todo lo que sabemos de él viene de creyentes que nunca lo conocieron? Spinoza no atacó a Jesús. Lo que hizo fue arrancarlo del altar de la idolatría y devolverlo al plano de lo humano. Y al hacerlo, abrió la puerta para preguntarnos si no hemos confundido la poesía con la historia, la necesidad con la realidad, el símbolo con el hecho. Porque incluso si Jesús existió, lo que se ha dicho de él lo ha convertido en otra cosa, lo ha transformado en mito. Un mito que sirvió para unificar, para controlar, para salvar, sí, pero también para adoctrinar, para imponer, para excluir. Jesús como mito no es menos poderoso, todo lo contrario. Un mito no necesita pruebas, solo necesita ser creído. Y cuando algo se cree con suficiente fuerza, puede moldear imperios. Pero Spinoza quería otra cosa. Quería que dejáramos de creer por necesidad, que empezáramos a pensar, que nos atreviéramos a soltar incluso nuestras creencias más profundas si no estaban sostenidas por la razón. Y aquí es donde todo converge. Si la Biblia no es palabra de Dios, si sus milagros no pueden ser reales,
Y si la figura central de esa narrativa es más mito que historia, entonces ¿qué nos queda? Nos queda la posibilidad de empezar de nuevo, de construir una ética sin superstición, de buscar el sentido sin necesidad de dogmas, de mirar a Jesús, si existió, no como Dios, sino como un hombre más, quizás sabio, quizás inspirador, pero no sobrenatural. Y si no existió, si fue una creación colectiva, un símbolo del sufrimiento humano, del anhelo de justicia, del poder del perdón, entonces también tiene valor, pero no como verdad absoluta, sino como reflejo de lo que los seres humanos pueden imaginar cuando necesitan esperanza. En la próxima parte vamos a profundizar en las consecuencias de todo esto. ¿Qué pasa cuando se cae el mito? ¿Qué queda cuando Dios, la Biblia y Jesús son puestos en tela de juicio? ¿Hay algo que podamos construir sobre esas ruinas? Spinoza creía que sí, que la destrucción del dogma no es el fin, sino el comienzo. Y ahí vamos a ir, a esa nueva construcción. Pero primero, hay que mirar el abismo sin parpadear. Parte 5. Una vez que el mito empieza a resquebrajarse, aparece una pregunta aún más difícil que todas las anteriores. ¿Y ahora qué? Porque cuando ya no puedes confiar en el texto, cuando los milagros pierden sentido, cuando la figura de Jesús se vuelve simbólica y no histórica, se produce un vacío. No es solo teológico, es existencial. Para millones de personas, todo su sentido de identidad, de moralidad, de propósito, está anclado a una historia que creen incuestionable. ¿Qué ocurre cuando esa historia se revela como mito? ¿Qué queda cuando se cae el velo? Spinoza lo sabía. Sabía que no basta con destruir. También hay que ofrecer una salida. Pero antes de eso, hay que entender lo profundo que es el anclaje que la religión tiene sobre la mente humana. Porque no se trata solo de creencias. Se trata de estructuras. Se trata de una forma de vivir. La religión organizada en especial, la judeocristiana, no es solo un conjunto de textos. Es una arquitectura del pensamiento, una manera de interpretar el mundo, la muerte, el bien, el mal, el sufrimiento. Y cuando desmontas esa base, todo lo que se apoyaba sobre ella empieza a tambalearse. La culpa, el miedo, la esperanza, la identidad, incluso la idea de lo sagrado. Spinoza entendió que ese derrumbe podía ser liberador, pero también aterrador. No todos están listos para vivir sin certezas impuestas. Hay quienes necesitan una figura paternal invisible que les diga qué está bien, qué está mal, cómo actuar, cómo pensar. Por eso, aunque las pruebas racionales contra la Biblia y sus dogmas sean aplastantes, muchas personas seguirán creyendo, no por ignorancia, sino por necesidad emocional. Porque soltar una creencia no es solo cambiar de idea, es dejar de ser quien uno ha sido durante toda una vida. El verdadero problema, entonces, no es si Jesús existió o no, si la Biblia tiene errores o no. El verdadero problema es cómo el mito se ha convertido en estructura de poder, en arma cultural, en molde obligatorio. Porque lo que comienza como una historia de fe, termina imponiéndose como una moral universal. Y aquí está uno de los efectos más peligrosos. Cuando una historia se convierte en dogma, deja de ser un relato y se transforma en mandato, en ley, en obligación, y eso, para Spinoza, es el inicio de la esclavitud mental. Piénsalo, millones de personas han sido educadas para no cuestionar, para obedecer, para repetir. Desde la infancia se les dice que hay un Dios que los vigila, que todo lo ve, que todo lo juzga, que hay un cielo para los buenos y un infierno eterno para los que dudan. No solo para los que matan o roban, sino también para los que piensan diferente. Ese nivel de control es absoluto. No se necesita una policía si tienes una conciencia entrenada por el miedo. No se necesita castigo físico si ya vives con culpa. La religión organizada se vuelve entonces el mecanismo de control más eficiente que ha existido. Una cárcel sin barrotes, donde el guardián es tu propia mente. Spinoza denunció esto con una claridad que le costó la expulsión, el exilio intelectual, el odio de su tiempo, pero no se detuvo, porque sabía que hay algo más grave que vivir bajo un mito, vivir creyendo que ese mito no puede tocarse, que no se puede pensar fuera de él, que dudar es traición, y si la verdadera traición es no dudar nunca, la consecuencia de seguir creyendo en ficciones como si fueran hechos es que todo el sistema social se distorsiona, la educación se ve afectada, los derechos humanos se negocian con dogmas, la ciencia se enfrenta a prejuicios religiosos. Las mujeres ven recortadas sus libertades porque un texto antiguo dice que deben obedecer al hombre. La diversidad sexual,
Es condenada porque un pasaje ambiguo la llama abominación. Todo eso no ocurre porque Dios lo haya dicho, sino porque el mito se volvió norma, y cuando una ficción rige el comportamiento de millones, el daño es real, aunque el relato no lo sea. Spinoza fue de los primeros en decirlo sin rodeos. La religión debe separarse del poder, no solo del poder político, sino también del moral. Debe dejar de ser la base obligatoria de la ética, porque una moral que se basa en premios y castigos eternos no es ética, es obediencia por miedo. Y el miedo no produce seres humanos libres, produce esclavos sumisos, incapaces de pensar por sí mismos, y sin pensamiento no hay humanidad, solo rebaños. Aquí es donde Spinoza empieza a construir algo nuevo. Su propuesta no fue reemplazar un mito por otro. No inventó una nueva fe, ni redactó un nuevo evangelio. Lo que hizo fue algo mucho más radical. Propuso una ética basada en la razón, una espiritualidad sin supersticiones, un sentido de la vida que no necesitara milagros, ni castigos divinos, ni profecías, una forma de vivir guiada por el entendimiento, la compasión real y la libertad intelectual. Porque cuando una persona actúa bien no por miedo al infierno, sino porque entiende que esa acción es buena en sí misma, ahí empieza la verdadera moral. Esta parte del pensamiento de Spinoza ha sido ignorada o suavizada por siglos, porque es peligrosa para cualquier poder que se alimente de la fe ciega. ¿Qué ocurre cuando un ser humano ya no necesita un sacerdote, un pastor, un rabino, un texto sagrado para saber cómo vivir? Ocurre que el poder se descentraliza, que la autoridad se rompe, que las iglesias pierden su control, y eso, históricamente, ha sido visto como una amenaza. Pero Spinoza no proponía el caos, proponía el orden verdadero, el orden de la mente libre, una mente que se pregunta, que se equivoca, sí, pero que aprende, que no necesita milagros, sino comprensión, que no necesita verdades impuestas, sino descubrimientos propios, porque una vida pensada es más difícil, pero también más auténtica. Y eso es lo que la religión organizada no puede ofrecer. Autenticidad, solo ofrece repetición. Entonces, ¿cuál es el peligro de seguir creyendo que Jesús fue un Dios, que la Biblia es palabra divina, que los milagros son reales? El peligro es que se crea que todo lo demás, todo lo diferente está equivocado, que solo un camino es verdadero, que quien no cree merece el infierno, que quien duda merece condena. Y así, el amor se convierte en exclusión, la esperanza se convierte en amenaza, la fe se convierte en tiranía. Spinoza lo vio con claridad. Por eso, su propuesta no fue destruir por venganza, sino por liberación. No quería que la humanidad quedara vacía, quería que se llenara de algo mejor, algo propio, no heredado, no impuesto. Quería que cada uno pudiera mirar el mundo sin miedo, sin intermediarios, sin culpas, solo con la razón y la experiencia como guías. Y ese mensaje es más radical que cualquier milagro. En la próxima parte vamos a abordar lo que sigue después del colapso, la nueva espiritualidad sin dioses personales, la religión de la libertad y el modo en que la filosofía puede reemplazar el mito sin perder el alma. Porque no se trata solo de negar, se trata de reconstruir. Y eso es justamente lo que Spinoza nos dejó como legado, un nuevo comienzo. Pero esta vez, sin vendas en los ojos, parte 6, después del derrumbe, después de la crítica implacable, después de desmontar la Biblia, los milagros, las revelaciones y el mito de Jesús, no queda el vacío. Al contrario, lo que aparece es algo nuevo, más claro, más limpio, más potente, porque lo que Spinoza hizo no fue solo destruir, él reconstruyó, y lo que propuso como alternativa a la religión tradicional es, hasta hoy, una de las ideas más radicales y hermosas que se han planteado, una espiritualidad sin supersticiones, una experiencia de lo divino sin iglesias, sin textos sagrados, sin sacerdotes, un Dios que no se parece en nada al que enseñan las religiones, pero que está en todas partes, en todo, en cada cosa, en cada pensamiento libre. Spinoza no era ateo, aunque muchos lo acusaron de serlo. Él no negó a Dios, lo que hizo fue redefinirlo. Rompió con la idea de un Dios persona, un ser que piensa, decide, castiga y premia. Para él, esa idea era infantil, primitiva y demasiado parecida al ser humano como para ser real. Dios no es un rey, dijo. No tiene emociones, no ama, no odia, no cambia.
Dios es la naturaleza misma, es el todo, es la sustancia infinita que se manifiesta en todas las cosas que existen, y ahí está la clave. Spinoza no mató a Dios, lo sacó del cielo y lo devolvió al mundo. Esta visión cambia por completo el sentido de la espiritualidad. Ya no se trata de rezar, de obedecer, de esperar señales sobrenaturales. Se trata de comprender, de observar la realidad con atención, de vivir en armonía con las leyes naturales. Para Spinoza, conocer la realidad es conocer a Dios, entender cómo funciona el universo, cómo actúan las causas y los efectos, cómo se organiza la vida, es un acto profundamente espiritual, porque cuanto más entiendes, más libre eres, y cuanto más libre, más te acercas a lo divino. No hay milagros, no hay misterios sagrados, solo claridad. En este nuevo esquema, la Biblia ya no es necesaria, no porque sea mala, simplemente porque no aporta verdad universal. Es una obra humana, con valor literario, histórico, cultural, pero no una guía moral obligatoria. La verdadera ética, según Spinoza, nace de la razón, no se impone, se descubre. Y esa ética no necesita amenazas de castigo eterno. Basta con entender que las acciones tienen consecuencias, que el bien es lo que fortalece la vida, y el mal es lo que la debilita. No se necesita un juez celestial, se necesita inteligencia y empatía. Y aquí ocurre algo fundamental. Spinoza convierte la libertad de pensamiento en el acto espiritual más alto. No hay nada más sagrado que pensar por uno mismo. No hay oración más profunda que la contemplación del universo tal como es. No hay templo más puro que la mente libre de superstición. Esta no es una espiritualidad vacía, es una espiritualidad madura, no infantil, no dependiente, no sometida. Una espiritualidad que no te obliga a arrodillarte, sino a levantarte, a mirar de frente, a entender que no hay un plan oculto ni un destino trazado. Hay causas naturales, hay realidades físicas, hay relaciones humanas, y eso es más que suficiente para vivir con sentido. Spinoza también entendió algo que muchos religiosos todavía ignoran, que el miedo y la esperanza no pueden ser la base de una vida buena, porque el miedo paraliza, y la esperanza pasiva te hace esperar en lugar de actuar. Por eso, para él, la verdadera libertad consiste en actuar guiado por la razón, no por la fe ciega, ni por el deseo de recompensa. El ser humano libre no es el que hace lo que quiere, sino el que entiende por qué lo quiere, el que conoce sus emociones, el que domina sus pasiones, el que elige no por obligación, sino por comprensión. Esta ética racional no necesita un cielo, no necesita imaginar un más allá para justificar un comportamiento correcto aquí y ahora. Basta con entender que vivimos en un sistema interconectado, donde todo afecta a todo, que no somos islas, sino parte de un todo mayor. Y ese todo, para Spinoza, es Dios. No un Dios que te escucha, que te responde, que se enoja o te bendice, sino un Dios que es el universo mismo, infinito, eterno, necesario, una totalidad sin voluntad, pero no sin orden, un orden que puedes entender si dejas de esperar milagros y te atreves a pensar. ¿Y qué pasa con el alma, con la vida después de la muerte, con la promesa del paraíso? Spinoza no ofreció consuelo barato. Dijo que no hay pruebas de que el alma sobreviva después del cuerpo, pero sí creía que hay una parte del alma, la parte racional, que participa de lo eterno, en la medida en que se une al conocimiento de Dios, es decir, de la realidad. La inmortalidad no es un premio, es un modo de vivir aquí, ahora, con conciencia plena, con libertad real, con comprensión profunda. Quien vive así, ya no necesita promesas futuras, vive con plenitud en el presente. Parte 7. Ahora que todo ha sido dicho, cuando ya no queda mito por defender ni dogma por respetar, aparece la reacción inevitable, el rechazo, el grito, la negación, porque todo lo que hemos desmontado hasta aquí, la Biblia como palabra de Dios, Jesús como figura histórica divina, la necesidad de la religión como estructura moral, no se desintegra sin dejar ruido. Hay quienes escucharán estas ideas con furia, con desprecio, incluso con miedo. Y no es porque sean malas personas, es porque el pensamiento libre, cuando llega, arranca de raíz lo que parecía eterno, lo que parecía sagrado, y a nadie le resulta fácil mirar su propia herencia cultural, moral o espiritual y aceptar que tal vez fue construida sobre ilusiones. Spinoza lo vivió en carne propia, fue excomulgado, expulsado, silenciado, no por cometer un crimen,
no por mentir, solo por pensar, por escribir ideas que sacudían los cimientos de la religión institucionalizada, porque decir la verdad tiene un precio, y el precio más alto no es el castigo externo, es el aislamiento, la soledad que sienten quienes se atreven a ver el mundo sin filtros, sin amuletos, sin promesas eternas, porque lo que el poder teme no es el error, es la duda. El poder puede tolerar el pecado, puede perdonar la debilidad, pero no perdona la pregunta, porque una pregunta verdadera tiene la fuerza de una bomba, abre grietas, rompe estructuras, hace tambalear imperios. ¿Por qué molesta tanto decir que Jesús puede no haber existido? ¿Por qué incomoda tanto afirmar que la Biblia está llena de errores y manipulaciones? ¿Por qué se considera ofensivo dudar de los milagros, del alma inmortal, del castigo eterno? Porque en el fondo, toda estructura basada en la fe necesita silencio, necesita que no se piense demasiado, que se crea sin preguntar, que se acepte sin razonar. Y cuando alguien se atreve a romper ese pacto de obediencia, el sistema reacciona con violencia, porque sabe que la verdad no necesita templos, solo necesita tiempo, y si se le permite entrar, lo cambia todo. La resistencia a pensar es el mayor obstáculo que tiene la libertad, y no nace solamente de la ignorancia, nace del miedo, porque pensar significa asumir que nadie va a venir a salvarte, que no hay un plan secreto para tu vida, que no hay un juez en el cielo que castiga a los malos y recompensa a los buenos. Pensar significa aceptar que el universo no gira en torno a ti, que puedes morir sin un destino trascendente, que el sentido de tu existencia no está escrito en un libro antiguo, sino que depende de lo que tú hagas con tu tiempo, y eso da vértigo, porque nos obliga a ser responsables, totalmente responsables. Pero esa misma idea, que al principio puede parecer insoportable, es también la más liberadora, porque si no estás atado a ningún dogma, si no estás sometido a ninguna verdad revelada, entonces puedes construir, puedes crear, puedes pensar de verdad, puedes vivir sin temor, sin culpa, sin deberle tu vida a una estructura religiosa, puedes ser dueño de tu mente. Y eso, aunque lo nieguen los poderosos, es lo más peligroso para ellos, una humanidad que no necesita ser guiada como ganado, una humanidad que piensa, que duda, que decide. Spinoza lo dijo con claridad brutal. El poder político siempre ha necesitado de la religión para mantenerse, porque la religión organiza el miedo, lo estructura, le da forma. El poder necesita que la gente tenga miedo al más allá, para que no se rebele aquí. Necesita que crean que el sufrimiento es parte de un plan divino, para que no cuestionen las injusticias terrenales. Necesita que vean a los líderes como elegidos, a los dogmas como incuestionables, a la tradición como verdad. Y cuando llega alguien que desmonta todo eso con argumentos, no con odio, no con armas, sino con pensamiento, ese alguien se vuelve enemigo del sistema. Por eso a Spinoza lo trataron como un criminal del espíritu, porque no solo dijo que la Biblia no era palabra de Dios, dijo que los gobiernos no tienen derecho a imponer creencias, que la libertad de pensamiento debe estar por encima de cualquier institución religiosa, que cada persona debe ser libre de buscar su verdad, sin miedo, sin amenazas. En su época, eso era una revolución silenciosa. Hoy lo sigue siendo, porque, aunque han pasado siglos, todavía hay millones que viven atados al miedo, todavía hay niños educados para no pensar, todavía hay libros prohibidos, ideas censuradas, dudas castigadas. Pero también hay una nueva generación que empieza a despertar, que ya no traga sin masticar, que quiere pruebas, argumentos, claridad, que se atreve a mirar al mito y decir, ¿y si no fue así? Y eso es lo que realmente cambia el mundo. No una guerra, no un milagro, una pregunta, una mente encendida. Un ser humano que decide usar su razón como espada, no para herir, sino para cortar la oscuridad. Esta visión puede parecer fría a quienes han sido educados en la religión del milagro, del misterio, del pecado y la redención, pero en realidad es más cálida de lo que parece, porque libera, porque no necesitas mediadores, porque no necesitas sentirte culpable por ser humano, no necesitas negar tus deseos, tu cuerpo, tu inteligencia, no tienes que temer al castigo eterno, ni esperar la salvación ajena, puedes salvarte tú mismo, no en el sentido religioso, sino en el más profundo. Puedes entender quién eres, cómo funcionas, qué deseas, y actuar en consecuencia. Eso es lo que Spinoza llamó virtud. La espiritualidad de Spinoza
No divide a las personas entre elegidos y condenados. No hay un pueblo especial, no hay una religión verdadera, no hay herejes, solo hay seres humanos con más o menos comprensión. Y cuanto más comprendes, más amor sientes.